Hola, buenos días, bienvenidos a su clase de formación para la soberanía nacional de esta semana, donde estaremos trabajando las características de la cultura venezolana. Recordemos que este segundo momento pedagógico vamos a estar trabajando el tema de las tradiciones culturales en Venezuela y por tanto empezamos caracterizando esta cultura. Como ustedes bien saben, la cultura se caracteriza por ser esas tradiciones, acciones, costumbres, entre otras cosas que nosotros heredamos, ¿verdad?, de otras generaciones. Por tanto, cuando nosotros llegamos a este mundo, la cultura de alguna otra manera ya está realizada. Esto no quiere decir que la cultura no sea cambiante, es cambiante porque son los hombres quienes hacen, los hombres y las mujeres, el ser humano quien hace la cultura. Sin embargo, tiene unos cambios en el tiempo que son bastante lentos, ¿okay? Por tanto, los cambios culturales, por lo general, constan de varias generaciones para poder ser notados. La cultura está caracterizada o está determinada, por lo general, tanto por el espacio como por el tiempo, es decir, la época en la que vivimos o en la época en que se desarrollan estas prácticas culturales. Como todos bien sabemos, nuestro territorio es un territorio que hasta finales del siglo XV estaba habitado en su mayoría por población indígena. Al llegar los viajes de conquista, ¿verdad?, y de descubrimiento a nuestras tierras, se empiezan a mezclar las poblaciones y las culturas que ya existían en nuestro territorio junto a las tradiciones y la cultura traída de España y las culturas que poseían los pueblos africanos que fueron traídos como esclavos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas estas tres culturas se van a ir mezclando, ¿verdad?, y van a ir formando nuevas prácticas culturales, tanto en la estructura familiar como en la religión, juegos tradicionales, la forma o las viviendas, la gastronomía, los trajes y las vestimentas, entre otras. Todo esto forman parte de la característica o de la cultura, mejor dicho. Si bien la mayoría de la población en Venezuela posee una estructura familiar o un núcleo familiar de alguna otra manera reducido en este momento, eso no siempre ha sido así. Cuando hablo de núcleo familiar reducido, hablo de papá, mamá, hermanos. Sin embargo, eso ha venido cambiando a lo largo del devenir del tiempo, ¿okay? En un principio, las familias en Venezuela, ya que estaban dedicadas al desarrollo agrícola, eran lo que se conoce como familias extendidas. Es decir, en una misma vivienda podíamos conseguir a las abuelas, a los abuelos, a los tíos, a los primos, porque eran familias que necesitaban ser bastante grandes para que fuera efectiva el desarrollo agrícola o las actividades agrícolas. Eso en lo que podemos conocer como la familia tradicional. Sin embargo, podemos entender que las familias indígenas, también dependiendo de su tribu y de su origen, tienen distintos tipos de composición familiar. Hay algunas tribus donde esto de la familia o el núcleo familiar es reducido, así como hay otras donde de alguna u otra manera todo el conjunto tribal vive bajo el mismo techo, por tanto actúa como una especie de familia muy extendida. Con respecto a la religión más extendida en Venezuela, la que más se practican, son las religiones que tienen que ver con el cristianismo, es decir, las religiones católicas y las religiones cristianas. Sin embargo, podemos ver que hay otro tipo de prácticas religiosas, aparte de las que podemos llamar religiones tradicionales, como el islamismo o el judaísmo, que en Venezuela tienen una presencia bastante baja. Sin embargo, vemos que hay otras tradiciones de influencia indígena, como el espiritismo, y otras de influencia africana,
como es la religión yoruba o la religión del palo mayombe. Hay otras características culturales que vienen siendo más específicas dependiendo de la región. ¿Okay? Cada región, y como ustedes conocen, en Venezuela tenemos varios tipos de bioclima, es decir, que nuestra siembra, nuestra agricultura no es igual en toda Venezuela porque no se da lo mismo en toda la tierra de Venezuela. Entonces vamos a conseguir que a lo largo de Venezuela la comida va a ir cambiando. Entonces así podemos encontrar que aquellos territorios que están más cerca de lo que conocemos como los llanos tienen una comida o una gastronomía basada en torno a los tubérculos, es decir, la yuca, el ocumo, la batata, en torno al maíz. El maíz es una parte fundamental en Venezuela en general, pero sobre todo en estos territorios. Y el uso y el consumo de carne es principal. Entonces, si de repente hacemos un viaje o nos trasladamos a la costa venezolana, vamos a ver que obviamente, como lo que más abunda es el mar, las comidas principales están relacionadas con el pescado o los frutos del mar. Una de las cosas que ha marcado un cambio cultural en Venezuela o en las características culturales de Venezuela es el cambio de nuestras actividades económicas. En un principio Venezuela era un país que dependía de las actividades agrícolas, por lo tanto la mayoría de su mano de obra o su capacidad económica estaba orientada hacia los campos, y luego en el comienzo del siglo XX, con la aparición del petróleo y su producción, extracción, comercialización, va a empezar a haber un cambio en las características culturales del venezolano, sobre todo en las características de las poblaciones urbanas. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en el tema gastronómico, nosotros vamos a empezar a consumir una mayor cantidad de productos procesados, enlatados, que ya vienen empaquetados, productos importados, entre otros. Entonces, esas son algunas diferencias. Fíjense que les estoy mostrando 3 ejemplos. La diferencia, por ejemplo, en la gastronomía de los llanos, la gastronomía de las ciudades, que también está influenciada por las corrientes de otros países, y el tema, por ejemplo, de la costa. Si nos vamos a los Andes, va a ser distinta la alimentación, y todo esto va a tener que ver con el entorno. Al igual que pasa con la gastronomía o la alimentación, también pasa con la vestimenta. La vestimenta se va, obviamente, a adecuar al entorno. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, los atuendos en los Andes venezolanos, que es una de las zonas más frías de Venezuela, va a ser más abrigada, más cubierta, sobre todo por los vientos y por el frío, mientras que, por ejemplo, en las costas vamos a conseguir una vestimenta mucho más cómoda, que se va a encargar, sobre todo, al igual que por ejemplo en los llanos, de proteger de protegerse del sol. Si seguimos haciendo un recorrido, vamos a conseguir también que hay una gran variedad de expresiones musicales en toda Venezuela. Una de las más extendidas y que tiene unas características peculiares que van a cambiar según el sitio geográfico es el joropo. Dice que existe el joropo llanero, existe el joropo tuyero, existe el joropo central. Hay distintos tipos de joropo, pero en general vamos a ver que hay instrumentos musicales que van a ser utilizados de forma repetida. Uno de los más característicos, de los más comunes en Venezuela, que es como muy propio de nosotros, es el cuatro venezolano. Como habíamos hablado anteriormente, hay características a nivel nacional o a nivel de Venezuela que vamos a encontrar repetidas y que van a estar influenciadas todas de la misma manera. Por ejemplo, el tema de las actividades económicas. El hecho de que hayamos dejado de ser un país agrícola para pasar a ser un país petrolero ha tenido un efecto bastante grande en el cambio de nuestra cultura. Sin embargo, como estaba hablando anteriormente, hay características que son muy específicas dependiendo de la región o el sitio. Entonces, teniendo en cuenta todo eso de que hablábamos anteriormente, vamos a desarrollar una cartelera.
donde vamos a elegir 5 aspectos de los 9 que yo le voy a nombrar y vamos a desarrollar en cada uno de esos aspectos 3 ejemplos o características de ese ítem en específico. La cartelera la podemos desarrollar de manera digital o de manera manual. Recuerden que vamos a tratar este lapso de explotar la creatividad, así que espero unos trabajos bastante novedosos. Nos vemos en la próxima clase. Espero que pasen una feliz semana. Cualquier duda, sugerencia o comentario, saben que estamos a la orden por el Classroom. Así que, bueno, nos vemos.